Buenas tardes y bienvenidos a este programa de Amigos con Talento. Yo soy Nuria, Nuricoco, y me he inventado este programa porque tengo muchos amigos y conocidos muy interesantes y pensé, pues ¿por qué no? Les llamo, les hago una entrevista, que me cuenten de sus vidas y Amigos con Talento. Bueno, para cada temática me gusta, para cada entrevista me gusta vestirme acorde a la temática. Hoy vamos a hablar del teatro, de ópera, de cantar. Entonces me he vestido como si fuera la ópera hace mucho. A ver si ya pronto podemos volver a los teatros y a la ópera, pero yo como si estuviera, porque hoy voy a tener un mini concierto. Ay, estoy súper emocionada. Nos estáis viendo por mi canal de YouTube y por mi página de Facebook. Ayer hablando con Alejandro de negociación me dijo, Nuria, no vuelvas a decir que se suscriban porque más le dices a la gente que haga algo, no lo va a hacer. Así que no voy a volver a decirlo. Ahí está. Si queréis, bien, y si no, mejor. Comentarios y preguntas. Igual, comentarios me encantan. Nuria, qué disfraz, qué guapísima. Pero si queréis, bien, y si no, mejor. Pero preguntas sí, preguntas a los invitados, que son muy interesantes. Bueno, hoy cierra, me hice un reto de 31 días, de hacer una entrevista cada día de mayo, y hoy ya finaliza, y estoy súper, súper emocionada que tengo conmigo a Yolanda Marín, una soprano que va a hacer la clausura de este programa de este mes de Amigos con Talento. Estoy súper, súper emocionada, así que la voy a dar paso y ¡ay, qué emoción! Buenas tardes, ¿qué tal, Yolanda? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, me he vestido acorde, espero que te guste, estoy preparada. Estás preciosa, vamos. Muchas gracias. Para ir al teatro, para ir, vamos, donde quieras. Donde quiera, a Mercadona mañana. Donde quieras. Bueno, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Antes de nada, siempre me gusta preguntar qué tal, cómo estás, cómo has vivido toda esta locura que hemos vivido todos y cómo te encuentras. Bueno, pues ha sido una locura muy difícil porque aquí hemos vivido en primera persona el COVID. O sea, sí. Yo tuve el coronavirus y además me dio neumonía bilateral, con lo que difícil. Para una cantante la sensación de ahogarse era como complicado. Pero tengo que decir que ya estoy súper bien, aún me falta recuperación, pero estoy genial. Mis pulmones ya están bien y nada. Sí, ya estoy fenomenal. Aún me falta pero muy bien. Ha sido muy difícil, una cuarentena muy difícil. Pero bueno, ya estamos aquí con plena energía, con muchas ganas de cantar y de disfrutar y de todo. Qué bueno, me alegro, vaya susto, pero me alegro muchísimo que esté todo bien. Bueno, siempre pregunto, cada vez que tengo a alguien, una artista, pregunto, ¿cómo nace? ¿Cómo sabes? Quiero cantar, tengo este talento, ¿y por qué la ópera? Pues mira, eso para mí es muy fácil decírtelo. En mi casa, mi madre andaluza, ¿vale? Estaba todo el día cantando, tiene una voz preciosa y cantaba flamenco, ópera no, copla, bueno, fantástico. Entonces, cada vez que estábamos con ella en la cocina nos ponía música, pero siempre era, ya te digo, flamenco, copla, y nos encantaba escucharla. Y yo siempre, de muy pequeña, sabía que yo quería ser cantante y que sería cantante. Yo lo tenía ahí y quería ser. Pero ojo, yo quería ser cantante de copla. ¡Sí! Claro, yo quería ser cantante de copla, de flamenco, como lo que había escuchado en mi casa. Claro. Madre, sentada en el río, sobre un viejo tronco, vi que un pajarillo quería cantar, pero estaba ronco. Lloraba de pena, y en mis manos la vida bebé, agüita del río con hojas de y entonces mi madre empezaba y yo continuaba. Así vamos aprendiendo. Qué bonito. Y entonces, ¿cómo se entiende? Cuéntanos esa trayectoria, ¿no? Me imagino que clases de canto, trabajos, giras. Cuéntanos un poco de esa trayectoria. Vivíamos en un pueblo, bueno, primero en Valencia, luego nos trasladamos a vivir a un pueblo, a Chelva, y entonces mi hermana Lucía, que ya la entrevistaste aquí, Sí, Lucía, un beso. Un besito. Y entonces mi hermana pues iba con mi padre a la rondalla y tal. Y cuando ya nos fuimos a Chelva, pues nada, ella
al final, después de todo lo que vivió de que si el requinto me marea, que si no sé cuántos de la banda, pues mi padre dijo, pues vamos a ir al conservatorio, el que nos pillaba más cerca, que era el de Liria, y entonces le dijeron que cogiera el violín. Y entonces ella cogió el violín y cada vez que mi padre la llevaba música a Liria, yo me quedaba llorando porque yo quería ir a estudiar canto. Claro, yo quería cantar, quería aprender a cantar. Entonces, pues claro, yo sabía cantar lo que sabía cantar, con 6 años, 7 años, pues eso. Y en el colegio me hacían cantar porque, claro, tenía así como un poco de arte para cantar. Y entonces quedaba siempre llorando. Y ya cuando nos trasladamos de nuevo a vivir a Valencia, porque ahora vivimos en Valencia todos, pues ya lo primero que hizo mi madre es dice, hija mía, vámonos a apuntarte a estudiar canto, porque ya era como una espinita ahí que tenían, porque bueno, diría, pues en aquel momento no había canto, bueno, era muy pequeña y no se podía, tan pequeña tampoco puedes educar porque tu instrumento está por evolucionar, entonces también puedes estudiar canto, ¿no? Y entonces, nada, fue llegar a Valencia, ya empecé a estudiar y ya me di cuenta y dije, ay, esto que estoy estudiando, pues tengo que cantar cositas de ópera, tenía que cantar alguna cosita de zarzuela y tal, cancioncitas españolas, pero no la canción española de mi madre, copla y tal, sino otro tipo de canción española como Rodrigo, bueno, Granados, en fin. Y entonces, al final, acabó enganchándome este mundo, acabó enganchándome la técnica, ostras, y yo puedo hacer esto y puedo subir agudo y puedo pasar la cabeza, la voz y así no me hago daño. O sea, fue creciendo en mí la curiosidad y la manera de aprender esto, ¿no? Y nada, pues al final, nada, hice grado elemental, que no había, pero me apunté al Micalet, que entonces había canto, grado medio y grado superior y máster. O sea, para aprender a cantar copla y al final me enganché con lo otro. Madre mía, pues sé lo difícil que es. Yo hace un par de semanas hice un Vence tus miedos porque yo siempre he querido, me hubiera encantado ser una cantante de ópera. Lo intenté, bueno, Janet, un beso si me estás viendo, no había. Pero sí que me enseñó algunas técnicas, pero sé que como cantante hay muchísimas cosas que hay que cuidarse la voz, no solo de, me imagino, la alimentación, de técnicas que hacen. ¿Nos puedes contar un poco la rutina o qué es lo que se hace, ¿no? para mantener esa voz? Claro, mira, para cuidar la voz es importante pues, la hidratación, la alimentación, son muchos factores. También es verdad que hay factores como ser alérgico y tal que influyen negativamente en nuestra voz y por tanto hay que cuidarse más, ¿vale? Entonces, para ser cantante hay que tener unas condiciones como especiales, ¿vale? Pero es verdad que hay veces que, no siendo cantantes, pero a lo mejor siendo profesores en instituto tal, acabas haciéndote daño en la voz. ¿Por qué? Porque en primer lugar no se sabe respirar y es que hay que respirar correctamente. No es una respiración alta, sino que hay que utilizar, pues es la costa abdominal y entonces es una respiración más baja, ¿vale? Para que la tensión, ¿verdad? Si es una respiración muy alta, está la tensión ahí. Después, por ejemplo, yo utilizo el Luxbox para vocalizar, para calentar, o sea que no solo para los cantantes, sino también para profesores. Esto es magnífico, es un tubito, entonces no se mete del todo hacia abajo y entonces hacemos sonidos ahí. Y entonces con esto conseguimos que el velo del paladar, todo el espacio interior, sea mayor, ¿vale? Esa sensación de... Y además tienes más resistencia, tienes que trabajar más la respiración. Claro. El aire, tienes que hacer esa resistencia contra el agua, ¿no? Y luego, por otro lado, una cosa que es maravillosa, que es la gasita. Esto es una gasita de estas de algodón, ¿vale? Y entonces esto se moja en agua, ¿vale? Lo escurres, la abres y respiras humedad a través de ella, por la nariz. ¿Vale? ¿Qué hacemos con eso? Se hidrata toda la mucosa y por tanto, y además conviene que se haga pues diciendo una U, por ejemplo. Mientras cuando respiras, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuerdas vocales en vibración, esa humedad va entrando. ¿Qué pasa? Que es como ponerle aceite a una puerta que está como, que le cuesta. Entonces esas cuerdas, si están más hidratadas, serán un poquito más elásticas y entonces nos ayudarán a cantar mejor, a hablar mejor, etc. Ojo, Nuria, esto es del doctor Borragán, ¿eh? Estos son
del doctor Borragán, que es un maravilloso logopeda de Santander, que es una maravilla, entonces investiga muchísimas cosas y nos las va diciendo para que nosotros podamos divulgarlas con nuestros alumnos y podamos nosotros mismos practicarlas. Por ejemplo, a la hora de cantar, a la hora de vocalizar, pues hay veces, la mayoría de veces, que estamos llenos de tensiones, entonces vas a hacer un ejercicio y de repente bloqueas, tal. Pues bueno, tenemos esto para desequilibrar, si puede ser algo más, pero esto desequilibra, lo subes al alumno aquí, entonces está intentando no caerse y hace el ejercicio. ¿Qué pasa? Que como su atención no está plenamente en intentar hacerlo bien, que le causa más tensión, pues lo que hace es que libera, porque está su percepción, toda su atención está en no caerse. Entonces libera otras partes y entonces le sale mucho mejor. Y es súper interesante. Probar todas estas cosas es fantástico. Y otra cosa, ahora no lo tengo aquí, pero ponerte un cubo en la cabeza. Claro. Digo, estos son. Ponerte un cubo en la cabeza, por ejemplo, y cantar ahí dentro. Oyes toda la resonancia. Oyes todo y entonces te relajas, empiezas a cantar, a ver el sonido. Cuando te quitas eso, tus sensaciones ya están ahí, de haber cantado, de estar ahí. Y entonces, cuando cantas, resulta mejor, más cómodo. Porque en general estamos llenos de tensiones. Es una pena, pero es así. La vida es rápida, toda nuestra vida vamos acumulándola en nuestro cuerpo. Entonces, claro, nuestro cuerpo es el canto. Wow, pues me pondré un cubo a ver si puedo cantar, pero va a ser que no. También dicen que, yo fui bailarina clásica y dicen que cuando el ballet clásico es como la técnica, si sabes bailar ballet clásico puedes bailar cualquier otro estilo. Pasa lo mismo con el canto, es decir, saber una técnica clásica te ayuda a contar otros géneros. Me has dicho que a ti como la zarzuela y el, ¿no? ¿Te gusta? Claro, mira, la técnica vale para todo. Vale para todo, porque si yo, por ejemplo, voy a cantar un Ojos Verdes, esto no es ópera, pero lo que he hecho es que yo antes de nada ya he vocalizado, he calentado, he preparado técnicamente, ya está mi apoyo bien, y entonces puedo cantar cualquier estilo. Claro. Volver. Ya está preparado las cuerdas, han calentado, tienes el apoyo, entonces puedes cantar lo que quieras. Eso sí, con una buena base técnica. Es verdad que, claro, es verdad que hay determinadas cosas que dices, el rock, pero para eso también hay que calentar. Claro. A lo mejor para hacer determinadas notas las llevas a otro sitio que no es la ópera, que está todo girado, que es todo girado delante para que el sonido pase, y a lo mejor si llevan un micrófono pues no necesitan que esté todo ahí, ¿no? Y emplean otros espacios, pero se trabaja también. Pero una buena base de respiración, una buena técnica de vocalización para luego cantar lo que quieras. Claro. ¿Nos cantas algo? ¿Nos das un ejemplo ahora de cantar algo que no sea ópera? Claro que sí, mira, hay una cosa que me apasiona, que es la zarzuela. Ay, a mí también, mi abuela le encantaba la zarzuela, me apasiona. Mira, mi abuela también, mi abuela se sabía todas las zarzuelas porque antiguamente se hacían en la calle, era muy habitual tener zarzuela muy a mano, ¿no? Y entonces hay una habanera que se llama Todas las mañanitas, que esa siempre me da muchísimos recuerdos y me encanta. Si os parece, la canto. Gracias. Pues es de la zarzuela Don Gil de Alcalá. Vamos allá. Todas las mañanitas
Qué preciosidad, Yolanda. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Madre mía, me encanta, me encanta. Jolín, cuéntanos de todos. Me imagino que has viajado por todo el mundo, ¿no? Estado en diferentes teatros. Cuéntanos a lo mejor, cuál es tu canción o tu ópera más famosa, la aria más famosa que canta, que te gusta a ti, o el teatro, o algo que te haya impresionado. Bueno, para mí, vamos, he estado en teatros del mundo, he estado en Qatar, en Panamá, en Dinamarca, bien. Para mí el más especial fue cantar en el Teatro de la Zarzuela, en nuestro país, en Madrid. Claro. Es muy especial porque, como te he dicho antes, yo vengo de la copla, ¿vale? De mi madre, pero lo más cercano que era para mí era la zarzuela. Entonces yo de pequeña le ponía a mi madre, mamá, mira, me llaman la Primorosa, mira esta zarzuela, mira esta romanza la quiero cantar algún día en el Teatro de la Zarzuela. Y mi madre, bueno, pues tú estudia, a ver. Y se la ponía yo, me llaman la Primorosa. Y todo el rato ponía. Y al final, Nuria pasó que fui a audiciones al Teatro de la Zarzuela y mi debut en el Teatro de la Zarzuela fue cantando la romanza de Me llaman la Primorosa. Madre mía. Para mí fue hacer realidad un sueño. Entonces, para mí, el Teatro de la Zarzuela es el teatro más especial para mí, claro que sí. Jolín, qué bonito. Sí, fue muy especial, muy especial. Qué bonito, qué bonito. Y ahora sé que, eres profesora en el Conservatorio de Valencia, ¿no? Y allí, ¿cómo habéis vivido ese confinamiento? Es decir, ¿cómo las clases han sido online o cómo habéis avanzado en ese sentido? Pues yo soy profesora de canto y este año también de coro. Estoy en el Conservatorio Profesional de Valencia y tenía también alumnos de coro, clases con muchos niños de coro, hasta 38 en clases, ¿no? Wow. Sí. Entonces era como, qué complicado, ¿cómo vamos a hacer tal? Entonces dije, yo quiero hacer clases y que estén conectados cada semana. Quiere decir que yo me puse videollamada, o sea, videoconferencias, ¿vale? Con una plataforma y entonces cada semana, sin fallar una, excepto los 10 días de Pascua, que justo es cuando me pilló a mí en el hospital con el coronavirus, fue justo, o sea que a los alumnos ni les tuve que decir estoy enferma, o sea que pude ahí y entonces los he tenido, Nuria, sin faltar casi ninguno a clase, los he tenido con videoconferencia, ¿vale? Cada semana, cada uno en su hora, bien. Y entonces, nada, pues preparando muchos vídeos, preparando yo canciones, grabándolas, haciéndoles coreografías, preparando PDFs para que lo visualizaran en las pantallas. Me mandaban también canciones grabadas por ellos, de las que íbamos a cantar en la audición, que hubiera sido esta semana pasada. Entonces, claro, se han quedado un poco así en el aire todo esto de cantar en audiciones y cantar en conjunto, que es el objetivo de cantar en coros, pero estaban encantados de poderse conectar cada semana con la clase de coro. O sea, para ellos era como mantenerse conectados, sobre todo al principio. Ahora ya pueden salir un poquito más, es otra cosa, pero sobre todo al principio, mantener ese contacto con la realidad normal, la normalidad de siempre, era para ellos un alivio. Y la verdad es que estoy muy contenta porque ha salido súper bien, muy bien. Y con los de canto también, por la plataforma,
Y la verdad es que un descubrimiento también, porque nunca había dado clases a través de videoconferencia y ha sido un descubrimiento que no funciona mal y que aunque hay un pelín de retardo, y es verdad que no los puedo acompañar con el piano, o sea, darles el tono bien, porque claro, para mantener las canciones les apoyo un poco con el piano. Pero oye, fenomenal, ha sido todo un descubrimiento y ha funcionado muy bien, la verdad. Jolín, qué bien, qué bien. Pues yo estaba pensando que, a ver, la ópera, a mí me encanta la ópera, lo que es todas las clásicas, pero creo que la gente joven se va perdiendo, ¿no? No sé si lo notas, bueno, me imagino que tú tienes a alumnos que les apasiona eso, pero yo lo veo con mis hijos que son adolescentes y la música, le dices música clásica, no, le gusta, ¿no? Lo de hoy en día. ¿Crees que se está perdiendo? ¿Crees que a lo mejor desde la cultura, a lo mejor, no sé, en otros países sí que lo inculcan más, no sé? Claro, es que partimos de la base que un país sin cultura no es un país libre ni más feliz. Entonces, partiendo de la base que la cultura siempre es la última en la cola, en nuestro país, y es una pena decir esto, pero es la verdad. Si pueden quitar horas en el instituto y tal, mejor. Y no saben que la música hace aflorar sentimientos que de otra manera no afloran. Y luego, de verdad que tenemos que hacer cultura de esto, o sea, en nuestra casa, nuestros hijos. Yo a mi hijo lo llevo ya a conciertos. Tiene 4 años. Mi hijo viene a todos mis conciertos, claro. Y da igual, o sea, se tiene que portar bien. Y si se me esconde debajo de la butaca, pues no pasa nada, tampoco va, ¿eh? Pero es verdad que ahora además, Nuria, en el Palau de les Arts, te pongo un ejemplo. Ahora mismo están las entradas, hay ofertas para los chavales. Los chavales antes del confinamiento han podido ir a la ópera por 10 euros. Sí, ir al cine y comprarte unas palomitas. Claro que al cine también hay que ir, pero yo creo que hay que repartirlo todo. O sea, o tomarte un cubata en cualquier sitio, eso cuesta más. Yo no sé lo que cuesta, pero creo que cuesta más, porque yo no bebo alcohol ni nada, pero creo que cuesta más que ir a estas óperas que hacen para la gente joven. Es que las han puesto a 10 euros. Y ha habido conciertos del centro de perfeccionamiento a 5 euros y tienen conciertos a mano. Lo que pasa es que como desde la base, desde la educación, es un poco lo que pasaba también con el inglés, con tal, que no se le ha dado importancia y somos unos, entre comillas, catetetes, ¿vale? Que luego vamos a cualquier sitio. Pues es verdad, hay que dar importancia real a estas cosas. Y la cultura, la música, el cine, ¿qué nos ha salvado en este tiempo de confinamiento? Eso mismo. La cultura. La cultura nos salva, porque, claro, la medicina nos salva con otras cosas. Yo tomo una pastilla y me duele el brazo y tal, o voy al médico. Esto está fenomenal, claro que sí, eso es muy necesario. Pero ¿y para las heridas del alma? Y lo que nos hace cuando salimos de un concierto, que salimos plenos, estoy feliz. Esto nos mejora todo el cuerpo. Sí, yo creo que es sano, nos hace sano, tienes toda la razón. Mejor, nos sentimos mejor. Vamos a ver una película al cine y sales con ostras, o con una emoción, da igual que llores, que rías. Es que nos hace soñar, nos hace volar a otro mundo. Y ese volar nos hace felices y nos hace sentirnos mucho mejor. Entonces, es fundamental. Mira, yo la clase pasada con los chavales de coro, sobre todo los que tengo de 8 a 12, a ver, los que tengo de 10 a 12, ¿vale? Tengo grupos, pues estuvimos hablando pues eso, que es la importancia de ir a los conciertos, de crear nuevos oyentes a los conciertos, de crear nuevo público, gente joven, porque es que si de base nosotros también en casa tenemos muchas cosas que hacer con ellos. Porque la educación desde casa es muy importante, ya que no nos lo hacen en donde tiene que ser también, que son muchas horas, que es en el centro de educación, pues nosotros desde casa tenemos una labor importantísima con ellos. Y es inculcarles que la cultura es muy necesaria, llevarlos a museos, explicarles los cuadros para que amen la pintura, llevarlos a conciertos, si son muy pequeños, pues adaptados a su edad. Al teatro, para que el otro día me dijo, mamá, ¿qué es el teatro? Digo, hijo, si has estado un montón de veces, si has estado no te has dado cuenta. Claro. De acuerdo, mamá, es que, ¿y qué es el teatro, mamá? Pues
cariño, si has estado, ¿te acuerdas cuando fuimos a ver la obra de teatro que era Caperucita? Pues sí, eso es, que tenemos que llevarlos desde pequeños para que entiendan que eso es muy necesario y que puedes llorar, reír, pero y aflora todo lo de dentro. Es la medicina del alma y es Sí, sí. fundamental, es fundamental. Totalmente, totalmente de acuerdo. Para mí es lo primero. Yo también a mis hijos siempre les he llevado a musicales, a conciertos, a ballets y lo veo muy, muy, muy importante. Lo que has dicho tú y Sí. lo que nos ha ayudado en este confinamiento ha sido eso, ha sido escuchar la música, cantantes, saber pintor, nos ha unido todos y nos ha dado eso, salud. A mí por lo menos. Muchísimo, muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Claro Estoy que sí. leyendo algunos comentarios que van, a lo mejor, algunos fans tuyos. A ver, César Vico, la última entrevista, la mejor. Fotomonde, hola Nuria, me encanta esta serie de entrevistas. Ay, muchas gracias. Lucas Espinosa, mi Yoli, perfeccionista y artistaza, como la copa de un vino, y una persona increíble, de las que dejan huella. Te quiero mucho. Ay, qué bonito. Oh, qué mono. Es una artista fantástica, es una cantante, baila, hace de todo y vive en Crevillent. Y en Crevillent tenemos artistas también, María García, Pepa García, bueno, tenemos en Crevillent también, en Alicante, bueno, tenemos muchísimos artistas en la Comunidad Valenciana, Muy maravilloso. bien, pues un beso para ella. A ver, Ana Espadas, Yolanda Marín, soprano, Nuri Coco. Yo no voy a cantar, no, yo no voy a cantar. Juan Carlos Cordillo, buenas tardes. Que es cierto, si tomamos un, a ver, perdona, porque es que no veo y siempre la cago, chicos. ¿Qué de cierto es? Si tomamos un té de jengibre, ayuda a nuestra voz. Ah, Sí, si tomamos un sí, famoso presentador alemán siempre bebe ese té. sí, jengibre, muy bueno el jengibre para la voz, sí, muy bueno. Y la hidratación y comer manzana, por ejemplo, la pectina, comer manzana, masticarla, dejarla un buen rato, el plátano, masticarlo, eso las cuerdas también se impregnan de esa lubricación, de lubrificación con la pectina. Muy bueno. Tendré Sí. que hacer eso. A ver, Indy, espectacular. Acá me dicen, bravo, espectacular, impresionante, muy bien dicho. Jolín, mi padre es mi fan número uno desde Miami. ¡Wow! Pone, Yolanda, cantas muy bien copla, zarzuela, ópera. Ah, además eres muy guapa, enhorabuena. Gracias. A ver, madre mía, Corina, la música, Corina, la música de verdad me ha salvado durante este tiempo. Claro que sí, Claro, Corina. muy importante. Muy Lucía importante. Marín, hermana, qué grande eres, amor. Qué bien, qué bien. Jo, qué de amor, me encanta. Yolanda, madre mía, es un placer. La media hora se nos ha volado, Ha volado la media hora, Dios ha mío. volado media hora. Pero no te puedes ir sin cantarme una cosita más, por favor. No. Mira, Nuria, te voy a cantar, me va a decir, mira, mi pareja va a decir, Yolanda, deja el mío papino caro en paz ya, que lo tienes, dice que lo tienes ya, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que el mío papino caro para mí es un área de ópera muy especial. Siempre va conmigo y la canto muy, muy a gusto. Así es Ah, que no quería irme sin cantarla, muchas ¿vale? gracias. Vamos a ello. Ay, vamos a ello. Ay.
Yolanda, qué preciosidad, qué maravilla, de verdad, siempre envidia de la buena. Voy a ponerme el cubo, voy a hacer de todo, a ver si puedo cantar. No os preocupéis, chicos, que no voy a cantar. Un placer, Yolanda, de verdad, maravillosa. Muchas gracias por regalarme esta media hora. Hay todo el mundo, guau, maravilla. Susana Martínez, gran artista, una gran luchadora. Vicente Martínez, grande Yolanda. Tienes mucha gente que te quiere, muchos fans. Nada, Yolanda, un placer, de verdad ha sido una maravilla tenerte aquí y poder cerrar este programa de este mes. Y nada, te deseo todo lo mejor con todo. ¿Tienes algún concierto, algún proyecto? No te he preguntado. Que cuando termine todo esto podamos ir a verte. Sí, claro, sí. Ahora tenemos una grabación solidaria sobre el tema. Bueno, no puedo adelantar mucho, pero sí que va a haber una grabación solidaria que será muy bonita, se distribuirá por muchos sitios. Y tenemos, sí, hay conciertos previstos. A ver si se pueden hacer, agosto, octubre y proyectos, sí. En la web que he dejado allí lo podrán ver todos. Si te siguen en la web lo vas anunciando allí. En la web lo pueden seguir perfectamente, luego en Facebook también, Yolanda Marín Soprano o Yolanda Marín Álvarez, y también pueden seguir por ahí mi trayectoria, mi carrera, cómo va hacia adelante. O sea, y nada, y también mandar un mensaje, mucho ánimo para todos los compañeros. Yo tengo la educación, o sea, tengo la enseñanza con la que me he apoyado este tiempo, pero tengo compañeros que está siendo una situación muy difícil y entonces les mando mucho apoyo, mucho ánimo y que sigan luchando y adelante, que esto pasará y saldremos más fuertes y con más energía para poder hacer disfrutar al público y disfrutar nosotros del escenario. Sí, y yo pido al público, por favor, que tenemos que ir al teatro, tenemos que apoyar a esos artistas, es muy importante lo que dices, lo que te cuesta una copa, te cuesta ver escuchar a alguien como Yolanda y es muy importante, así que nada. Bueno, Yolanda, te doy un beso a todos, muchísimas gracias por estar conmigo y nos vemos muy pronto en los escenarios, en directo. Adiós.